Buenas tardes con cada uno de ustedes. Empezamos, sí o sí, hoy día con Santiago. En Santiago 1:19 nos dice hacedores de la palabra. Y el texto empieza así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Sed, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El que se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuán importante es y distante es en nosotros el ser hacedores de la palabra. Hacer la palabra de Dios dista mucho de escuchar la palabra de Dios. Es como que usted escucha la receta de un médico, pero no cumple con las indicaciones. Entonces, ¿de qué le sirve? O es como tener una gran finca y jamás sembrar. O tener una inteligencia y no ponerse a estudiar. No tiene sentido. El ser la palabra de Dios, fíjense, empieza con lo siguiente, ¿no? Si empezamos, dice, para mis amados hermanos, empieza por ahí. Sed prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cómo esta emoción de la ira nos causa muchos problemas. Después que Santiago ha hablado la palabra de Dios, ahora pasa a indicar los deberes principales del hombre para con esta palabra. ¿Cuál es nuestro deber ser? En primer lugar, dice que hay que saber escuchar la palabra. Es decir, todo hombre que está en Dios debe saber escuchar la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que escucharla, analizarla, meditarla, reflexionar la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En primer lugar, se escucha. El Evangelio exige nuestra cooperación. El Evangelio exige la participación en la palabra de Dios. La expresión sabéis corresponde al griego. Es la lección de los menores códices. Pero para algunos autores sería un imperativo, para otros, con más razón, a nuestro entender, es un indicativo que recuerda cosas que ya conocidas por los lectores o por los seguidores. Hay que practicarla, porque todo esto se encuentra ya sustancialmente en los Proverbios, en Eclesiastés, en Eclesiástico y en las máximas de cualquier libro de sentido común. Santiago llama a sus lectores, porque eso es lo que originalmente hacían, cartas para que alguien la escuchase, los llama hermanos, ¿de acuerdo? Hermanos míos. Es una expresión de ternura en la que suele comenzar con este nuevo argumento.
Por eso aquí comienza también con un nuevo periodo. Todo hombre, dice, todo hombre, está hablando en forma general, nos está dando indicaciones. Debe ser pronto para escuchar, para oír. Debemos ser atentos a escuchar. Tardo para hablar, demorar en lo que vamos a decir, pensar bien lo que vamos a decir, evaluar bien lo que vamos a hablar. Esta máxima que está inculcada en los libros sapiensales y en la sabiduría de todos los pueblos ha de cumplirse de un modo especial cuando se trata de escuchar la palabra de Dios. Bien sea en las asambleas de cualquier congregación o donde estamos escuchando la palabra de Dios, o bien en otro lugar, Santiago inculca aquí una máxima que los sabios deben frecuentemente enseñar a sus discípulos, y es ser tardo para oír, pronto a escuchar. ¿De acuerdo? Tenemos dos orejas, con ambas podemos escuchar. Tenemos dos oídos, pero una boca a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Santiago exhorta a los fieles a no querer erigirse enseguida como maestros, sino antes más bien aprender y meditar profundamente la palabra de Dios. Y esto es lo que muchos no quieren hacer, meditar profundamente la palabra de Dios. Quieren escuchar a las ligeras, y si lo recuerdan, bien, y si no lo recuerdan, también, y luego con eso se van. Pero acá lo que se está tratando es de ¿qué? De aprender bien. Y para aprender bien hay que meditar profundamente las palabras. El cristiano, ¿de acuerdo?, ha de ser tardo para hablar, porque la lengua locuaz puede provenir muchos males mortales. A veces hablamos tantas cosas con falta de prudencia, hablar por hablar, pues así se evita la tonta locuacidad y el desprecio de los hombres sensatos. También la Escritura, a través de Santiago, añade al autor de este libro sagrado que ha de ser un hombre tardo en airarse. ¿Cuánto nos cuesta airarse? ¿Cuán fácil es airarse? ¿Cuánto nos lleva la ira? Porque están ahí, a veces uno quiere estar en las cosas de Dios o en paz, y las mismas personas es el enemigo que se encarga de enviar al primo, al sobrino, al nieto, a la hija, a molestarnos y a quitarnos nuestra paz. Y esto no está bien, no está bien. Santiago seguramente habla aquí de la cólera, el airarse como la ira, como la cólera, como gritar, todas estas cosas que vienen, porque esta lleva a interrumpir la enseñanza. Turba la cólera las ideas, el pensar, el caminar, el sentirse en paz, el torrente sanguíneo, los latidos del corazón, todo esto. Esto lo malogra todo el airarse. El libre curso de palabras desordenadas que produce la cólera. Cuando estamos en cólera, decimos muchas cosas que dañan a uno mismo y a los demás. La misma asociación de ideas la encontramos en Luciano. También en los libros sapiensales recomiendan ser lento con la cólera. Y lo mismo hacen los filósofos, porque la cólera es lo que nos daña la salud, daña nuestro cuerpo. Santiago le da la razón, porque el hombre que ha de ser lento en la cólera, debe ser lento en la cólera, porque esta cólera no es obra de la justicia de Dios. La cólera siempre es parte del enemigo. El que quiera instruir a los demás debe andar en paz,
debe tener la palabra en su testimonio, que es la paciencia. Hablar sin cólera. Además, el que está irritado no realiza justicia que Dios quiere. No realiza la justicia. Para nuestro autor, como para Jesucristo, la justicia de Dios es la conducta virtuosa, meritoria delante de Dios. Para San Pablo, en cambio, la justicia es la santidad de Dios, la gracia santificante comunicada al hombre. Otro indicio de que nuestra epístola está hecho para que nosotros podamos alcanzar la santidad. Por eso la cólera es algo que debemos renunciar nosotros, aprender a renunciarla totalmente. Una vez puesto el principio, el autor de esta epístola, que es Santiago, nos indica que debemos cooperar eficazmente, que nosotros debemos cooperar eficazmente con la palabra de Dios, con el Evangelio, y debemos ser dóciles a lo que nos indica la palabra de Dios. Debemos dejarnos de guiar con docilidad la palabra de Dios. Por eso es necesario renunciar al mal y a todo lo que incapacita al hombre a recibir y predicar la verdad revelada. Todo aquello que nos pone a nosotros como forma para que no querramos predicar la palabra de verdad. Por eso tenemos que alejarnos absolutamente de todo lo malo. Hay que suprimir ante todo los obstáculos, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad. Todo lo malo tenemos que renunciar, a toda violencia, a toda ira, a todo temor. Todo eso tenemos que dejarlo de lado, porque son cosas que nos quieren impedir que nosotros prediquemos la verdad. Hay que suprimir ante todo los obstáculos. Hay que renunciar no solamente al vicio o a toda mancha moral, sino también a toda manifestación externa, como la cólera, como la ira, como el ser violento, como gritar. Tiene sentido de abundancia que es conservar en este pasaje. Sin embargo, en el contexto presente es difícil conservar la calma, pero no se condena la abundancia de mal, sino el mal mismo, porque traducimos todo esto en maldad si nos dejamos llevar por la cólera o por el hablar mucho. Santiago quiere que los cristianos aparten los obstáculos para recibir la palabra con dulzura. Fíjense que debemos de recibir la palabra con dulzura, con mansedumbre. Debemos ser naturales. En este contexto presente conviene mejor el sentido de que nosotros somos como una planta injertada, pero esa planta injertada engendra vida, porque va a generar vida en nosotros. Jehová de los ejércitos había dicho por el profeta Jeremías que en los tiempos mesiánicos escribiría su ley en sus corazones. Fíjense qué hermoso regalo nos espera al final de los tiempos. Que ya no tengamos que leer la Biblia, que todo esté escrito en nuestros corazones. Que todo esté escrito en nuestros corazones. Esta palabra es capaz de salvar nuestras almas, porque vamos a actuar conforme a la Escritura. Y esto está extraordinario, es un regalo extraordinario. ¿De acuerdo? Es decir,
regenerarlas con un nacimiento sobrenatural mediante la infusión de la gracia santificante. En esta regeneración el hombre no puede comportarse de un modo meramente pasivo, es decir, simplemente un receptor, sino tenemos que actuar, cooperar con la acción divina, desechando en nosotros la malicia y revistiéndonos de mansedumbre. Es necesario ser mansos, es necesario ser humildes, es necesario ser dóciles para recibir con corazón la palabra de Dios de una manera más plena cada día de nuestra vida. Recibir la palabra es una expresión bíblica. No se trata aquí de recibirla por primera vez, sino de comprenderla mejor, de obedecerla mejor, cada vez en forma más perfecta. Santiago expresa en este texto claramente la fuerza salvífica del Evangelio, de la que dice San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud y salvación de todo el que cree. En el 22 dice al 25, nos dice lo siguiente, del 22 al 25: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, da el ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? El Evangelio exige, demanda, nos pide, nos demanda. Dice el Evangelio que está ahí, está que nos exige, nos demanda a nosotros, no solamente que se le escuche, sino que también requiere la cooperación de la voluntad del hombre, con el fin de que resulte eficaz en el orden de la salvación. No basta con aceptarlo, no basta con aceptar la palabra de Dios, es necesario practicar la palabra de Dios. La fe ha de ir acompañada de buenas obras. De este modo, el autor sagrado preanuncia uno de los grandes temas de la epístola, la cuestión de la fe y de las obras. Porque la fe tiene que ir acompañada de obras, la fe tiene que ir acompañada del actuar, de nuestro hacer. La necesidad de poner en práctica la palabra de Dios es recalcada por el mismo Jesús en varias ocasiones. No solamente Santiago, Jesús nos dijo claramente: si uno escucha sus palabras y no las practica, es como construir una casa con fundamentos sobre arena. Pero el que practica la palabra de Dios, lo dice el Señor, es como aquel hombre que construye su casa y pone los fundamentos en una roca. Que viene el río, vienen las lluvias, vienen los truenos, vienen los huracanes, vienen los vientos y se mantiene sólido. Por eso nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Esto es importante, esto es vital. La necesidad de poner en práctica la palabra de Dios es recalcada por el mismo Jesús en muchas ocasiones. Y Cristo, el autor de la vida, llama necio al hombre que escucha sus palabras y no las pone en práctica. Porque tenemos que ponerlas en práctica. También San Pablo enseñó lo mismo, empleando expresiones casi idénticas a la de Santiago. No son justos ante Dios los que oyen la ley, dicen. No son justos. No es santo. No está en el reino de Dios los que oyen las palabras de Dios, sino los cumplidores de la ley. Y a estos serán declarados justos. Hay que poner en práctica. A pesar del miedo, a pesar de las inquietudes, a pesar de las debilidades físicas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las deudas, a pesar de todo,
de los miedos y todo, tenemos que practicar la palabra de Dios en todas esas tribulaciones y superarlas para que llegue el pronto auxilio que está dado por nuestro Señor Jesucristo. Esta idea es inculcada frecuentemente en el Antiguo Testamento. Los ambientes judíos a los que se dirige nuestra epístola tienen una gran necesidad de recordarse a sí mismo. Por el hecho de considerarse hijos de Abraham, se creían muy por encima de los demás, pero solamente por el hecho de tener genéticamente, biológicamente, esa herencia. Pero Santiago acá está que nos ubica. Santiago explica mediante una y bella imagen lo que acaba de decir. Lo mismo que un hombre se mira al espejo con negligencia, no se acuerda después de las manchas de su rostro para hacerlas desaparecer, así sucede el hombre que se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica, hay que obrarla en práctica. Los espejos del Antiguo Testamento era un disco de plata o de una aleación de cobre y estaño pulimentado. Aunque no eran muy perfectos, se podían ver en ellos las manchas o deformidades del rostro. En el texto Santiago se inspiraron los padres cuando consideran la Sagrada Escritura como un espejo del cristiano. Ahí nos vemos realmente cómo somos, porque ¿cómo nos vamos a ver? Fácil. Nos vamos a ver si estamos practicando la palabra. Ese es el considerar a la palabra divina no de modo olvidadizo, sino con el propósito de cumplirla. Tenemos que ser hacedores de la palabra, cumplir la palabra de Dios. Y eso es lo más extraordinario. Llevar al fiel al camino justo. El Evangelio, comparado con la ley antigua, es llamado la ley perfecta. Al contrario, la ley mosaica conduce a la perfección, es decir, perfecciona la misma ley mosaica. Además es llamado la ley de la libertad porque nos libra realmente de la servidumbre de la ley mosaica, nos libra realmente del pecado, nos libra realmente de la muerte y nos hace hijos de Dios. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, hacedores. Santiago no habla directamente de la libertad de las observancias legales. La controversia con los judaizantes no aparece que existiese todavía cuando fue escrita la epístola. Más tarde San Pablo hablará de la libertad de los cristianos, por lo cual no están sometidos a la ley mosaica. Pero el punto de vista de San Pablo es bastante diverso del de Santiago. Para el apóstol Pablo, de los gentiles, la libertad es una prerrogativa del Evangelio. El que cumple y vive continuamente conforme al Evangelio vivirá feliz. A causa de su buena conducta, no habrá nada que lo atormente, no habrá nada que lo inquiete, porque está en paz con Dios en primer lugar y está en paz con su prójimo. ¿Ve? Cuando cumplimos la palabra de Dios, a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas económicos, a pesar de los problemas de salud, viviremos feliz, con sumo gozo, como dice el Señor, que nos debemos de alegrar en las aflicciones, porque estamos en paz con Dios y con el prójimo. También aquí tenemos un eco de enseñanza de Cristo.
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta bienaventuranza está ya presente en el testimonio de una buena conducta, en el aumento de la gracia, de los méritos que se van alcanzando por estar en constante práctica de la palabra de Dios. Pero si la felicidad que desea el Antiguo Testamento no sobrepasa la felicidad terrena, Santiago se ha elevado mucho más para que la felicidad corone la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Tenemos versículos 26 y 27, dice: sin embargo, si alguno se cree religioso, dice, pero no refrenda su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión es vana. Y nos dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin marcha del mundo. Eso es lo que nos está diciendo. En estos versículos el autor sagrado hace una aplicación del principio enunciado. Santiago afirma que sería una ilusión engañosa creerse religioso. Cuando se cree que la religión demostrativamente pura exteriores no es la correcta. Buenas son las manifestaciones exteriores del culto, pero puede hacerse inútiles por la indisciplina de su lengua, porque la lengua no puede pecar de muy diversas maneras. Si se requiere verdaderamente considerar un hombre piadoso, religioso, hay que refrenarse en la lengua, refrenarse de la cólera y la ira, porque eso manda la Escritura. Los judíos tenían tendencia a descuidar los deberes esenciales de la religión y preocuparse demasiado en la parte exterior de la religión. Los profetas habían predicado con frecuencia de lo que agradaba a Dios. No era la multiplicidad de sacrificios, matar un toro, una oveja, ponerlo. No, era la práctica de la misericordia y la justicia. Eso es lo que Dios nos ha demandado, la práctica de la misericordia y la justicia. También Jesucristo reaccionó fuerte contra la parte exterior e hipócrita de los fariseos, que se preocupan solamente de poner en práctica lo exterior, pero no esos hombres que ejercen realmente la caridad y que perseveran en lo interior. Santiago enseña que es necesario practicar la caridad fraterna de una manera positiva, socorriendo misericordiamente a los desvalidos. Y cita acá dos tipos de personas, los huérfanos y las viudas. Por eso mismo, la comunidad primitiva de Jerusalén organizó desde el primer comienzo la obra de la ayuda a las viudas y la extendió por todo Jerusalén para socorrer a los pobres de Jerusalén. Esta obra de caridad hecha por amor de Dios es un verdadero culto a la divinidad. La religión auténtica, pues, es necesario luchar contra las tentaciones, las atracciones pecaminosas de este mundo. Para mantenerse puro, necesitamos mantenernos puros ante Dios. Y esto es más o menos lo que nos ha enseñado nuestro querido amigo y hermano en Cristo Jesús, Santiago. Que la paz del Señor cuide a nosotros y nos lleve siempre en caminos de santidad y justicia. Se lo pedimos al Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.